Y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Venimos de muy lejos, un clásico del grupo de teatro Catalina Sur, 35 años emocionando, más de 70 actores en escena, sábados 21 a 30 horas, entradas en catalinasur.com.ar. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el primer programa del año de Laudatista, programa número 32, programa de la Alameda, junto con nuestros compañeros Ximena Ratón y Facundo Lugo. ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la audiencia y los compañeros y compañeras. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, más allá de lo protocolar de decir buenos días, la verdad que buenos días no son, porque esta guerra mundial en cuotas que denunciaba Francisco ha dado un salto de calidad extraordinario a partir del 3 de enero pasado, con motivo de la incursión absolutamente ilegal, el bombardeo concretamente a Caracas, a varios lugares en Caracas, y el secuestro y captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump, violando expresamente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, el no dirimir conflictos a través de la fuerza, cualquiera sea la excusa que se invoque. Esto es lo central, más allá de la opinión que uno tenga sobre Maduro, sobre el régimen venezolano, más allá de que uno esté a favor o en contra, acá hay una cuestión que es obvia y que todos los que de alguna manera defendemos reglas elementales de civilización, forjadas justamente sobre las ruinas de 40 millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial, que es la Carta de las Naciones Unidas, hoy tenemos que defender porque si no estamos en vísperas de la profundización de la barbarie, de la ley del más fuerte y de que las potencias imperiales hacen y deshacen lo que se les antoja en cualquier lugar del mundo. En nuestra región se ha pronunciado fuertemente México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Cuba, incluso Bukele. La mayoría de los países latinoamericanos han adoptado una posición de defensa de la Carta de Naciones Unidas. Obviamente la excepción es el protectorado payasesco que tenemos en Argentina con Milei, que fue el primero que salió a respaldar, junto con Israel y Albania, esta tropelía absolutamente ilegal de Trump. Y en el mundo también son la mayoría de los países importantes, digamos, que pesan en Naciones Unidas: Francia, Alemania, España, Rusia, China, por supuesto, India, se han pronunciado también en contra. La mayoría de los países de la OEA, la mayoría de los países de la CELAC, la mayoría del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, salvo que no va a poder emitir resolución porque obviamente Estados Unidos la vetaría. Pero bueno, acá lo central, lo que está en disputa concretamente es si se va a dejar pasar y se va a naturalizar este tipo de intervenciones que violan completamente la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Esto es lo más importante, es lo central y es por lo que hay que marchar y movilizarse en todo el mundo y por lo que hay que pronunciarse en todos los foros y organismos de derechos humanos y foros multilaterales.
Después hay un segundo nivel de análisis que tiene que ver con las máscaras que se caen. Las máscaras que se caen de relatos que se fueron armando para tratar de erosionar al régimen de Chávez primero y de Maduro después, distintas excusas, régimen antidemocrático, se decía desde las usinas del imperio, se hablaba también del narcoestado, se hablaba también de la narcocriminalidad, se hablaba también de que se habían robado elecciones y que estas elecciones las había ganado Corina Machado y su payaso Edmundo. Bueno, lo cierto es que todas estas máscaras se cayeron inmediatamente cuando Donald Trump y Marco Rubio hicieron la conferencia de prensa luego de la incursión / invasión, en la cual, digamos, admitieron que en realidad su preocupación principal es retomar el control del petróleo en Venezuela, impedir que ese petróleo sea vendido a su rival por los mercados fundamental que es China, y que todas las demás cuestiones serán secundarias, incluido la convocatoria de elecciones, que Marco Rubio dijo no es prematuro, no es el momento. Cuando le preguntaron a Trump por Corina Machado, dijo es muy inteligente, pero en este momento no la respeta nadie. Con lo cual, todo el cuento de que había un gobierno legítimo, se acordarán el cuento de Guaidó en su momento, todos esos cuentos eran en realidad excusas para apropiarse de los fondos estratégicos energéticos que básicamente son el petróleo y la minería por parte de el imperio norteamericano. Por otra parte, también es cierto, y lo demuestran los análisis que hace anualmente UNDOC, la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de Naciones Unidas, y también que hace la propia DEA, la incidencia que tiene en la circulación y producción de estupefacientes de Venezuela hacia el mercado norteamericano es absolutamente infinitesimal, no es para nada relevante. Por lo tanto, el cuento de que Corina Machado había ganado las elecciones ampliamente parece que ahora a Trump no le importa. Tampoco le importa si era dictador o no, porque quedó intacto los mismos, hasta ahora, los mismos dirigentes que estaban cogobernando, digamos, junto con Maduro. El retorno a la presunta falta de democracia que había tampoco parece ser objetivo importante. El único objetivo es imponerle en las próximas 48, 72 horas a Delcy Rodríguez un acta en el cual se forme una junta para administrar PDVSA con tecnócratas designados por Estados Unidos. Básicamente este es el primer objetivo que se propone concretamente Donald Trump. Ahora bien, mientras tanto, y mientras nos movilizamos en defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, porque se sancione duramente, concretamente a Estados Unidos, porque se libera a Maduro, porque más allá de cualquier excusa, de cualquier cargo, su detención es absolutamente ilegal. Mientras ocurre todo esto, la pregunta que muchos se hacen en estas horas es qué está pasando en Venezuela, qué pasó en Venezuela para que, como Pancho por su casa, los helicópteros norteamericanos ingresaran a uno de los espacios aéreos más custodiados del planeta, que tenía incluso armamento sofisticado de Rusia y de China, que no funcionó en absoluto, y que entraron y se llevaron a un presidente de un país, Maduro, sin que prácticamente hubiera resistencia por parte del ejército de Venezuela. Bueno, para tratar de analizar un poco más a fondo esto que está ocurriendo al interior del gobierno venezolano, que actualmente tiene una presidencia transitoria a cargo de Delcy Rodríguez, donde también juega un papel importante Padrino y Diosdado Cabello, vamos a hablar con Modesto Guerrero, que es un viejo conocedor del proceso bolivariano, que lo ha militado, que muchas veces ha escrito, lo ha descrito, lo ha criticado, cuando observaba que podía haber algún tipo de desviación, pero que siempre se ha mantenido de alguna manera fiel a los principios que planteaba Chávez, que planteaba el origen de este movimiento, que gestó cambios tan profundos en Venezuela, ¿sí?, hace aproximadamente un cuarto de siglo. ¿Cómo está, Modesto? Acá estamos en Laudatistas, el programa de la Alameda. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar, es un placer conversar con ustedes este tema.
Igualmente, Modesto, bueno, somos todo oídos para analizar cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo y por qué ocurrió lo que ocurrió en Venezuela, más allá del escándalo que todos estamos denunciando, nos estamos movilizando, qué significa la violación de la Carta de Naciones Unidas, de la autodeterminación de los pueblos, obviamente de la no injerencia de las potencias a través de la fuerza, cuestiones todas por las cuales naturalmente cualquier demócrata, más allá de que sea antiimperialista o no, se tiene que movilizar en estos momentos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió de manera tan aparentemente tan fácil para el imperio norteamericano? Bueno, entonces serían dos preguntas. ¿Por qué ocurre lo que ocurre y qué pasa de aquí en adelante? ¿Es así? ¿Esas serían las dos inquietudes fundamentales? Sí. Correcto, bueno. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué Estados Unidos pudo hacer por lo que pudo hacer? Por dos razones. Porque el gobierno de Maduro desde el año 2014, no antes, finales del 2014, cambió el programa y la estrategia, lo que implicó en la práctica también cambiar las técnicas, los recursos, las prácticas, moral, todo. Cambiar la estrategia y el gobierno durante 12 años, el llamado programa. Si tú lo lees o lo revisan, se van a dar cuenta que es un programa absolutamente radical para su tiempo, ¿no? No contiene todo, pero contiene todo lo que es necesario para cambiar un país, para que le vaya mejor y sea autosustentable. Eso es lo principal. Sí. Y eso se cambió, se modificó, se dio vuelta 180 grados en 2014. ¿Cómo lo hizo Maduro? Bueno, Maduro se convenció, y yo digo, siempre he dicho, le dije a él, es tu derecho a convencerte, pero no quieras convencer a los demás que ese es el programa de Chávez o el programa que necesita, no sé, Venezuela o la gente popular. ¿Cuál es el programa que firmó Maduro? El programa opuesto, o sea, desechó el programa de la patria y firmó un pacto, que es un pacto programático con Fedecámaras. ¿Qué es Fedecámaras en Venezuela? La unidad, lo que en Argentina podría ser la unidad de Unión Industrial Argentina con Sociedad Rural. O sea, ahí están todos los patronos que existen en el país, comerciales, industriales, agrícolas, están en esa asociación patronal. Firmó un pacto con Fedecámaras. Al firmar un pacto con Fedecámaras, hizo exactamente lo opuesto a lo que hacía Chávez, lo que hizo hasta el año 2012, que gobernó a medias, ¿no? Porque ya estaba muy enfermo. Entonces, al cambiar eso, se modificó todo. La primera desgracia no fue económica, eso viene con el tiempo. La primera desgracia es que se retiró de la militancia chavista alrededor de 3 millones de personas. El chavismo había acumulado hasta el año 2009-10, que hicimos el conteo en el Centro Internacional Miranda, cerca de 5 millones, cerca de 5 millones 200 y pico de mil, o sea, 5 millones, casi 5 millones y cuarto de militancia y gente un paso más adelante que la masa gris. Eso sería una definición de militancia. Y ese acumulado gigantesco, que en ese momento era el más grande de América Latina, le seguía el de Argentina, que era importante, pero no llegaba a esa cantidad enorme. Bueno, y eso es lo primero que se retiró. Es natural, ya no era su programa. Esa gente se movilizó y estaba dispuesta a sacrificarse, dar tiempo, dar espacio, dar su casa, su vida, su trabajo, su esfuerzo, por un programa en el que ellos creían. Al cambiar el programa se retiran ellos, dan un paso atrás, un paso a un lado. El segundo problema es que el financiamiento, o sea, el dinero del Estado, los presupuestos parciales derivados del petróleo que se invertían en programas sociales, se redujeron al mínimo, ¿no? No se acabaron, eso no se le puede acusar a Maduro, no se eliminaron. ¿Y por qué se redujeron? Porque no era prioritario, porque tú tienes un solo presupuesto. No puedes beneficiar a dos clases sociales con el mismo presupuesto. Claro. No puedes, tienes que beneficiar a una y una tiene que joderse. Eso es lo que hacen en Argentina y en todo país de norma capitalista. Una de las dos clases se jode. No existe es una fantasía creer que una sociedad puede vivir
satisfaciendo a dos clases al mismo tiempo. Eso lo creyó Perón un tiempo y le fracasó, y lo creyó Juan Velasco Alvarado, o sea, todos fracasaron porque no existe, o sea, tú puedes decirlo en un discurso, pero cuando tienes que aplicar el presupuesto en partidas, las partidas son el dinero concreto que aplicas a programas, a presupuestos, a financiamiento, a créditos, a préstamos, bancarios o no, y esas partidas son concretas. Entonces, si van 100 millones de dólares para Fede Cámaras, van 10 millones de dólares para las comunas. Eso es sencillo. Con Hugo Chávez, que no hacía todo bien, pero tenía el programa opuesto, era al revés. Si habían 100 millones de inversión, 100 millones eran para las comunas. Si había necesidad de prestarle a un sector de la burguesía nacional, o como se llame, del empresariado local, se le prestaba el 10%, ¿se entiende? Nunca se le daba más plata al de arriba que al de abajo. Eso es lo que invirtió, esa lógica la invirtió Maduro. Y al invertirla, entonces empezó a alejarse la gente, ya no la militancia, que es una cosa, es una minoría, no. La gente, o sea, la gente que vota eran 9 millones de personas. Esa gente que vota empezó a molestarse, son etapas, ¿no?, que se van sufriendo. Se empezó a molestarse y empezó a retirarse y empezó a vaciarse ¿de qué? De la pasión que tenían por un cambio que ellos vieron que podía ser. Entonces, esa retirada es lo que vació al gobierno de Maduro te voy a decir en cuanto, más o menos en 7 años. Tuvo sus momentos de alta y momentos de baja, pero en 7 años se vació. Es lo que explica por qué sacó tan pocos votos en el año 2025. En las elecciones de agosto, sacó muy pocos votos. La oposición se agarra de la pequeña cantidad de votos que sacó para asegurar que ganó la derecha. Puede ser, no se sabe porque nunca se pudo verificar, no las actas sí se verificaron. La fuente electrónica de las actas, que es la que puede dar fe de la cantidad de votos en las actas, contenidas en las actas. Eso no se pudo verificar porque fue impedido por la Corte Suprema. Pero las actas sí se pudieron verificar y ahí yo tengo a mí, muchos de mis amigos fueron testigos de mesa. Y todos me dijeron, a las 6 de la mañana todos contentos, vamos a ganar. Al mediodía no sabían ya. Y a las 3 de la tarde se daban por perdidos. La mayoría de ellos, o sea, esa es una pequeña encuesta. Te quiero decir que la gente empezó a retirar su entusiasmo, porque un proceso revolucionario requiere, primero, dirección, programa, tercero, militancia, cuarto, cuadro, sobre todo cuadro, gente responsable de que planifique, que piense, que organice. Y quinto, mucha masa a favor. Si no tienes masa a favor, todo lo que te dije antes no sirve, no vale la pena. Y eso es lo que se fue retirando. Ahora eso debilitó, termino la idea, sí. Debilitó al gobierno de Maduro y lo fue vaciando hasta el punto que Estados Unidos calculó, es un cálculo de riesgo, calculó que era el momento no era el año 2025, 2024, era este. Ahí aparece la conspiración, ahí aparece lo que llamamos la traición, que es lo que conté en el diario Tiempo acá y en un diario venezolano. Sí, ahora te vamos a preguntar sobre ese artículo que escribiste ayer. Ahora la pregunta respecto a lo que comentaste recién. El giro de enfoque respecto a las asignaciones presupuestarias por parte del gobierno de Maduro obedeció a presiones externas, a descomposición interna. No. La presión externa siempre existió y Chávez la respuesta que daba era: aquí la burguesía no gobierna más nunca. Esa era la respuesta que les daba. Y dos, le daba más plata a la banca hay un banco comunal, un banco para las comunas, solo para las comunas. Hay un banco para los militares, un banco para las comunas, etcétera. Bueno, entonces él siempre que tenía presiones, que siempre las tuvo, reaccionaba de esa manera. Bueno, Maduro no necesitó presión. Maduro no necesitó presión. Las presiones vinieron después, que fueron las guarimbas, los intentos de guerra civil. Eso vino después, porque lo vieron débil. Eso lo dijo el enemigo. María Corina Machado lo dijo claramente. Claro. Está débil, ataquemos ahora. Lo llamaron la salida. O sea, estamos en el momento de aprovechar para hacer una salida. Bueno, eso significa que estabas débil, como en una huelga o en cualquier pelea. Sí. En una pelea de barrio tú te das cuenta cuál es el flanco débil y por ahí pegas. Bueno, eso hicieron. Bueno, y respecto al artículo que escribiste ayer, donde básicamente lo que planteás, y es lo que sospechamos muchísimos, es que esa invasión y captura prácticamente sin resistencia
se dio en el marco de una traición, al menos de un sector importante de los altos mandos del gobierno. Bueno, que vos que conocés bien el paño, que lo venís siguiendo, bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco de qué trata tu opinión. Lo primero es despejar una información. Yo creí, y lo dije en el artículo, por error, cometí un error, que es creer que no había habido resistencia. Bueno, me equivoqué porque yo tenía media hora para entregar el artículo al cierre al diario. Los diarios tienen una hora de cierre. Bueno, cuando yo tenía media hora empiezo a consultar por la cantidad de muertos, ¿no? Que es un indicador del conflicto. Y pregunto a fuentes calificadas y me dicen solo uno. Yo digo, pero qué raro. Bueno, puede ser porque fue cirugía, pero solo uno. Sí, solo uno, en el búnker de Maduro, solo uno. Bueno, me quedé con la duda, pero tenía que decir algo, entonces escribí eso. Eso es un error. Son en total 84 muertos. En el búnker, llámalo búnker o como cuarto, el dormitorio de Maduro y Cilia, murieron 15 personas, entre ellos varios cubanos, 15 guardias de seguridad, que se llama la guardia, tiene un nombre específico para eso, ¿no? Sí. Bueno, con Chávez tenía otro nombre. Esa guardia, que eran 15 personas, una parte cubana, murieron todos, perdón, menos uno quedó herido y murió ayer a la noche en el hospital, porque, bueno, no podía reponerse. Murieron todos entonces. Bueno, yo me equivoqué en la información del dato porque no tenía tiempo para pedir más fuentes o información a otras fuentes y confirmar o negar. Y entonces el total de los fueron 3 lugares militares bombardeados. Sí. En un lugar bombardearon al lado, en el barrio que está al lado. Bombardearon el lugar militar y también el barrio que está adyacente. Bueno, ahí mataron a 6. Sí. Entonces fueron sumando. Y los bombardeos en el interior, que hubo solamente 2, la suma total da 84. El New York Times, que está bien informado, es un diario enemigo, pero está bien informado para algunas cosas, otras cosas las dice con interés, como hace Clarín acá, con Nación. El New York Times da hoy 80. Bueno, es correcto, 80 es correcto. Son en total 84 la fuente son 3 fuentes que me pasaron hoy que verifican la cantidad. Una de esas fuentes, ¿sabes cuáles son? El sindicato de la salud, que es el que tiene la verificación en la camilla de quién entró, con qué tipo de herida y quién murió. Entonces, en total 84. Ahora, ¿esto qué implicaría? Implicaría que sí hubo una resistencia importante. No importante, lo importante es que hubiera habido enfrentamiento en la calle con 500.000 de milicianos. Eso es importante. ¿O qué? 200.000 o 50.000 soldados profesionales con sus comandantes al frente salgan a combatir. Eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque el plan de Donald Trump y el gobierno, Marcos Rubio y su gobierno, fue perfecto para ellos, pero perfecto, bien elaborado, bien trabajado, bien calculado. Ellos saben que es un país eruptivo, saben que el chavismo, aunque está muy malogrado, desde que gobierna Maduro, muy desanimado, tiene una condición patriótica de sentido de patria, de nación, del suelo, etcétera, de lo conquistado, que no lo va a soltar si no los matan. Eso lo saben los informadores. Acá entra el secreto del secreto. Informa un general norteamericano llamado Eric Rojo, asesor de Marcos Rubio, que es asesor de la CIA, hombre de la CIA, dice: desde hace mucho tiempo los tenemos infiltrados. Y le pregunta el entrevistador, ¿pero infiltrados cómo? ¿En la frontera? No, los tenemos en el palacio, los tenemos en el partido, los tenemos en parte de las Fuerzas Armadas. Era un gobierno infiltrado por todos lados. Ya con Chávez estaban infiltrados, pero por la Mossad, la policía israelí. Sí. Esta vez fue la Mossad y la CIA. Lograron infiltrar todo lo que pudieron. Eso significa, en la práctica, una bola de billete gigantesca, porque no puedes infiltrar si no pagas, ¿no? Son sicarios. Entonces, una bola de billete gigantesca en dólares que habrán depositado en islas Panamá, Caimán, etcétera. Ese es el secreto del secreto. La otra parte es lo que sale a la superficie. Cómo los capturaron a Maduro y se lo llevaron. La pregunta es ¿por qué se llevan solo a Maduro? Bueno, porque el resto del gobierno son 5 miembros del gobierno, 5 jefes, figuras, personajes jefes del gobierno. Sí. Maduro, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Padrino y Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, presidente del Parlamento. Bueno, Delcy Rodríguez
además de ser vicepresidenta de Finanzas, que es vicepresidenta nacional, es la presidenta delegada de PDVSA. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos en Venezuela? La agricultura, las mujeres bonitas, las telenovelas. No, quiere petróleo. ¿Quién maneja y administra y explota el petróleo? PDVSA. Entonces se ganaron la lotería de Navidad completa, porque se llevaron al presidente que no quieren, que quieren castigar, y se quedaron con la vicepresidenta que maneja el petróleo. Así de sencillo es el negocio que hicieron. Entonces pero el secreto es que hubo una gran conspiración bien armada por los cuerpos policiales de Israel y Estados Unidos para conspirar, convencer, doblegar y comprar a medio aparato gubernamental o de seguridad, una de dos, o los dos combinados. Y eso es lo que explica por qué pudieron entrar al búnker de Maduro, que tenía acero colado en las paredes, no podías entrar así nomás. ¿Cómo es que llegaron a la hora exacta en que estaba abierto, hermano? ¿Me entiendes? Claro. Existe la hipótesis, pero es una hipótesis que comenzó esta mañana. Me llamó de Panamá el que fue secretario privado de Hugo Chávez, y un viejo camarada, y me contó que existe la hipótesis, se está rodando la hipótesis de un video de Maduro a las 6 de la tarde de la noche del día en que lo secuestraron, y en ese video él se despide de manera tranquila, ¿me entiendes? Ellos sospechan que Maduro fue la parte sacrificada del pacto, o sea, yo me entrego, evito un problema, evito un conflicto, eso podría entenderse, y yo, y ustedes encárguense acá y evitamos un derramamiento de sangre. Bueno, si fue eso, se equivocó, porque derramamiento de sangre va a haber inevitablemente en las próximas jornadas. Bueno, justamente a eso quería ir, respecto a la perspectiva, respecto a las perspectivas que se abren, porque bueno, en este momento hay un ultimátum de Estados Unidos para que se forme una junta con tecnócratas designados por Estados Unidos para el control absoluto de PDVSA. Ahí Delcy Rodríguez tiene que definir si va a aceptar el estatus de protectorado colonial o no. Exacto. Esa es la palabra correcta. Bueno, antes éramos una factoría, ahora es un protectorado. Exactamente. Y más allá de algunas cuestiones discursivas para la tribuna, para tratar de calmar ciertos ánimos, lo cierto es que hay sectores... ha habido una movilización muy importante, la hija de Chávez se ha manifestado también con palabras duras, llamando a la resistencia. Diosdado Cabello sabe que su tiempo está en regresivo si no actúa. Hay sectores del ejército que sienten que han sido profundamente traicionados por los altos mandos que no activaron las defensas antiaéreas a tiempo. Bueno, en fin. Sí. Hay una cuestión de internismo ahí profundo, y tú que conoces el proceso casi de su génesis, o desde su génesis, acá se pueden abrir alternativas de todo tipo, desde una balcanización... incluida la guerra civil. Bueno. También la invasión con resistencia, que esa sería la mejor para Venezuela con alto costo de sangre, porque serían muchos muertos venezolanos, pero una derrota para Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede sostener una invasión a Venezuela, no la puede sostener. Mira, es ridículo, es un triunfo político-militar el de Donald Trump llevándose a Maduro, pues es el triunfo más ridículo, hermano. Te llevas al presidente acusado de narcotraficante, que no lo puedes probar en la justicia norteamericana porque no hay un solo hecho o dato o indicio o testimonio de que trabajó en ese negocio. Sí. 2, y dejas al gobierno que con Maduro gobernó casi 12 años. Eso es absurdo, ¿me entiendes? Es contradictorio, absurdo. Bueno, eso significa que es una victoria pírrica, una victoria menor, una victoria limitada, porque es un imperio. Aquí está el secreto de Venezuela es geopolítico, como todo país, como Argentina, el secreto está en la geopolítica. Estados Unidos no puede sobrevivir como imperio, no como potencia, atención, como potencia puede sobrevivir como lo ha hecho Portugal o España, potencias menores, pero como imperio dominante en el mundo no puede sobrevivir sin Venezuela. Eso no lo puede decir de ningún otro país. Puede sobrevivir sin Argentina, sin México no sé tanto, pues sin México y sin Brasil, sin Venezuela no puede, porque México no le garantiza la energía para mover la estructura industrial y militar que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos sin esa estructura
militar e industrial no es imperio, es potencia, no imperio. Ese es el secreto. Entonces, Venezuela no es necesaria, es indispensable, o sea, es vital, es de vida o muerte para Estados Unidos, como imperio en la geopolítica mundial. Si no, o sea, hacerte la cuenta en matemática, Sí. si no se capturaba a Venezuela, no está capturada todavía, si no la captura, si no hicieron lo que hicieron para ver cómo la controlan, como intentan ahora, acelera el dominio chino-ruso, pero sobre todo chino, en el mercado y la política mundial, lo acelera, porque Estados Unidos tiene 14 años de retraso militar respecto a Rusia, 14 años, eso lo dicen los expertos militares de Estados Unidos que yo escucho. Y segundo, no podría sostener la guerra en Europa, y Europa se prepara para una guerra con Rusia. ¿Cómo va a sostener la guerra en Europa? ¿Me entiendes? Si ya no puede sostener los drones, porque los satélites se mantienen con una cadena de energía muy brutal. Bueno, entonces Estados Unidos no puede sostenerse como imperio si no logra capturar a Venezuela, que es el mar de petróleo que tiene a 40 minutos en avión y 4 horas en barco. Bien. Imagínate tú que para traer petróleo del estrecho de Hormuz tarda 17 días. Claro, el costo es gigantesco. Claro. Ahora bien, ¿y qué pasa con los acuerdos preexistentes que había con China? Acuerdos muy importantes por 60.000 China y millones de Rusia dólares. se hicieron, voy a usar una expresión de ustedes. Sí. China y Rusia se hicieron los sotas. No sé si la palabra es correcta, Sí, pero es correcto. se hicieron los sotas. O sea, ellos no podían estar contra Venezuela porque son inversores, tienen intereses multimillonarios ahí. Pero tampoco se van a jugar por Venezuela. Primero, no dependen del petróleo venezolano. Rusia no, es un productor mundial. Y China tampoco. China le compra a Venezuela lo mismo que le puede comprar a Irán, a Kuwait o a su socio de Arabia Saudita. Lo mismo, ¿no? Solo que Venezuela se lo vende más barato y una mayor cantidad, pero nada más se lo pueden cambiar. China es una potencia gigantesca con plata, puede comprar lo que quiera. Ese es el punto 1. El punto 2 es que Venezuela está en el Mar Caribe y está en América del Sur, en las dos zonas. Y eso es un problema para Estados Unidos, porque es un continente que está lleno de memoria antiimperialista. Hoy no hay muchos políticos antiimperialistas, pero la memoria sí queda, esa está, en mucha gente y en mucha militancia. Entonces eso es explosivo, es peligroso, lo han dicho ellos, expertos de ellos lo han dicho, que es un peligro. Hubo un coronel que escribió en New York Times, yo lo publiqué en un libro, que dijo... no recomiendo ingresar a Venezuela. Estoy hablando de la invasión del año 2020, porque podemos entrar, no hay problema, pero no podremos salir. Eso se llama Vietnam, hermano. Eso se llama Vietnam, porque ellos saben que no solo va a ser Venezuela, va a ser Colombia, etcétera. Entonces Venezuela es indispensable si quiere seguir siendo imperio. Si decide el grupo dominante en Estados Unidos dejar de ser imperio, no necesitan a Venezuela porque pueden sostenerse con el petróleo de México, el petróleo de Canadá, el petróleo de Groenlandia, de Noruega y de algún otro país, y de sus amigos de árabes, ¿no? Sí. Pero sin Venezuela no puede lograr prolongar 20 años de dominio mundial. Y esa es la pelea actual. Entonces fíjate que el problema es geopolítico y Venezuela está en el medio. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país, en América Latina, el país con mayor valor en el mercado mundial. El valor en el mercado mundial se mide en plata financiera, en la banca, y la banca mide a los países por sus recursos a tiempo largo, a larga distancia. De eso hay solo 2 países, México y Venezuela. Colombia no figura, Brasil no figura, Argentina está muy lejos, la pueden vender por 4 lochas, está muy lejos, porque la han reventado, y ningún otro país se acabó que tenga valor de mercado internacional. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha sido Maduro correctamente? Fíjate, lo correcto de Maduro es haber usado el valor de mercado internacional de Venezuela para encontrar aliados y mercados. Eso estuvo bien, correcto, pero no lo transformaste en política, porque él, como es bastante limitado en conocimiento histórico, él cree que la política es negocio, porque él fue sindicalista, él no fue político formado en grandes batallas políticas. Él fue sindicalista. ¿Qué hace un sindicalista? Negocia, avanza, retrocede, arma, desarma. Eso es un sindicalista. Un político tiene una visión un poco más panorámica y más histórica, más de profundidad. Bueno, esa es la contradicción. Y segundo, porque él gobernaba
ahora gobierna como figura central una lumpen. Existe el lumpen proletariado y existe la lumpen burguesía. Bueno, existe también el lumpenaje de la clase media. Delcy Rodríguez no tiene ningún título, ningún mérito y ningún acumulado político, porque mucha gente en la historia no tuvo títulos universitarios, pero tuvo acumulado, ¿se entiende? Eran gente expertas en política porque lo acumularon en batallas y en libros, tragaron bibliotecas. Bueno, Delcy Rodríguez no ha tragado nada de eso. Es una tipa absolutamente inocua, pero sobre todo lumpen. Que sea inocua no es un problema, pero que sea lumpen sí. Es lumpen. Yo la conozco desde el año 86. A mí me hizo lumpiadas o no sé, groserías de ese tipo aquí en Buenos Aires, con una con varias cosas, ¿no? En privado las puedo contar, por el público es difícil. Y entonces esa quedó gobernando, pero esa gobernaba con Maduro, era la segunda jefa del gobierno. Esa fue elegida por el gobierno norteamericano para negociar con Marco Rubio. ¿Sabe desde cuándo? Desde hace 6 meses. Así 6 es. meses, hace meses. ¿Ah? Y ahí se empezó a tramar la conspiración, justamente. Ahí se armó de una manera, pero de reloj, con técnica de relojería, cada detalle. Por eso ganaron. Claro. Ganaron con bajo costo, un bombardeo de esa magnitud, con esas capacidades militares que tenían esos bombarderos, que solo arroje 84 muertos, la verdad que es barato. Solamente cada muerte vale, pero es barato, porque esos bombarderos podían producir decenas de miles o muchos miles de muertos, y solo produjeron 84, porque el objetivo era eso, es no crear una situación crítica en Venezuela, porque Estados Unidos sabe que si crea una situación grave en Venezuela, no puede producir petróleo y no puede comprar, no puede llevárselo, no puede controlar. Bien. Tiene que tener un país tranquilo para poder tener el petróleo. Bien, consciente de que esto recién empieza y que vienen momentos y horas y días decisivos, te estamos invitando la semana que viene, si estás en Buenos Aires, con mucho gusto, a venir directamente al estudio para que analicemos con mucho gusto, en profundidad. ¿Cómo no? Y bueno, ahora te tenemos que dejar porque hay otro tema también urgente para ver, pero me parece que con lo que has trazado hoy de panorama nos ha quedado bastante claro todas las contradicciones que están puestas sobre la mesa, ¿no? Me mandan la dirección y me acerco hasta allá. Bárbaro. ¿Cómo no? Un abrazo, pues. Gracias. Chao. Abrazo, Modesto. Hemos conversado con Modesto Guerrero, él es periodista y analista político venezolano, actualmente reside en la Argentina. Vamos a ir a un pequeño corte y nuestro invitado del piso. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Desde 2005, recuperando el aire. La radiográfica se construye pesito a pesito, voz a voz, paso a paso. Todos ponemos, todos. Hacela cortita. Faltan 40 lucas para levantar la torre. Compra tu bono llamando al 4116-2848 o venite, Avenida Patricios 1941. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Seguimos con laudatistas. Tenemos un invitado en el piso, un amigo y compañero laudatista también, el doctor Gustavo Daniel Moreno. Es amicus curiae en la causa Fornerón, que ahora vamos a desarrollar y explicar de qué se trata. Una causa que se tramitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y que estableció sanciones para la Argentina y exigencias para tipificar el delito de compra y venta de niños, niñas y adolescentes, que en la Argentina aún no está tipificado. Actualmente se desempeña como asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, procurador y especialista en derecho de familia, y bueno, y fue un referente en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ocupando previamente el cargo de asesor tutelar de primera instancia. Lo hemos invitado a Gustavo porque hace poquitos días, hubo un fallo del Tribunal Oral, número 18, que dictó la absolución para los imputados en la causa Fornerón. Entonces, para explicarle un poco a la audiencia qué significa esto, qué es la causa Fornerón, qué consecuencias ha traído a nivel de la Corte y a nivel de reclamos de la Corte Interamericana a la Argentina, por qué este fallo, qué significa este fallo, para eso te hemos convocado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. A veces es difícil explicar temas jurídicos para la audiencia, intentaré ser claro. La causa Fornerón es una causa de una apropiación, hay que decirlo así, una compraventa de una niña en el año 2000, en junio del 2000, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, donde una mamá da a luz y al otro día un defensor de menores, un colega, hace una guarda y entrega a esta criatura a unos pretensos adoptantes que andaban por ahí. ¿Con el consentimiento de la madre? Con el consentimiento de la madre, sí. La causa se moviliza, o la razón de la causa se moviliza a partir de un padre biológico, que es Fornerón, justamente. Esto es lo que llamamos nueva masculinidades. Fornerón es una nueva masculinidad del año 2000. Adelantado. Un adelantado que peleaba por su parentalidad, y por ser reconocido como padre, y empieza una serie de situaciones de denuncias jurídicas. Ya en mayo él estaba pidiendo la restitución, porque él tenía conocimiento que el embarazo de esa mujer le correspondía a él, pidió el ADN, y más allá de las circunstancias que son muy largas, él desde el principio estuvo reclamando. Esto llega en el 2012, después de muchos fallos contradictorios que nunca le dieron la razón a Fornerón en la provincia de Entre Ríos, y llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a la República Argentina justamente por la apropiación de esta niña. Y en los párrafos la Corte es muy clara, donde dice que detrás de la situación de la madre biológica había tantos abogados o hipopersonas, médicos, obstetras, que habían favorecido de alguna manera esta entrega, yo lo llamo apropiación claramente, de la niña a estos pretensos adoptantes. Hay que decir que en la Argentina hay un número negro de la adopción, yo lo llamo así para que la gente lo entienda, que tiene que ver con una fuerte demanda de niños de corta edad. El 86%, el 89% de los que quieren adoptar en la República Argentina están en el reemplazo del hijo biológico que no pueden tener, y obviamente en Argentina al menos la adopción siempre es de niños chiquitos, la mayor demanda, está mal decirlo como demanda, pero para que se entienda. Sí. Y la oferta es muy poca, es decir, hoy los chicos, tenemos muchos chicos en adopción o que están en situación de declaración de adopción, pero evidentemente son mayores a los 5 o 6 años, y para estos chicos no hay una demanda de personas adultas. A Fornerón esta lucha lo llevó... Ni hay tampoco una pedagogía del Estado para tratar de... No hay campañas. No hay campañas. A diferencia de Italia, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, lo que sucede con Fornerón pelea, obtiene su fallo favorable, y este fallo le imponía, claro, un régimen comunicacional, para decirlo en forma, es un poco más complejo, de poder ver a su hija biológica. Esto nunca se concretó por los obstáculos que pusieron los adoptantes, ya eran adoptantes. Y también claramente en esta lo que llamamos la identidad dinámica. La identidad no solamente es estática, la biológica, que tiene que ver con el origen, sino que lo que implica la crianza diaria. Y esta chica evidentemente reconoce como padres y progenitores a sus adoptantes. Que hoy ya es mayor de edad. Hoy ya es mayor de edad y no lo quiere ver a Fornerón. Y no lo quiere Fornerón. La mayoría de los fallos judiciales que intentaron en una revinculación, esto que se llama mucho hoy en el derecho de familia, no se logró, y hoy mucho menos, hoy depende exclusivamente de ella porque es mayor de edad. Así todo, lo que dijo la Corte
che, hay que investigar a los funcionarios judiciales que intervinieron acá y a las personas que intervinieron. Bueno, esto fue lo que se concretó finalmente después de primero de una intervención de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que reavivó el caso penal, y el caso penal, no tenemos tipo penal, a eso me quiero referir un minuto, pero fundamentalmente por los tipos penales que hoy tenemos, que son sustracción de niños, o el cambio de identidad, la supresión de identidad, estos tipos penales difícilmente encuadran en una apropiación, y además de esto, obviamente después de tanto tiempo las pruebas eran muy, diríamos, débiles. Yo no tengo los fundamentos, porque los fundamentos de fallos todavía no se conocen, porque el fallo absolutorio. Ahí tenemos dos planos, ¿no? Por un lado la justicia argentina, ¿no? Y por otro lado está la Corte Interamericana que sanciona al Estado argentino. Son como dos miradas distintas sobre el mismo caso, por así decirlo. Claro, Argentina está cumpliendo parte del fallo cuando intentó la revinculación, completa la segunda parte del fallo con la investigación penal, más allá del resultado. La Corte Interamericana no impone el resultado que tiene que tener la investigación penal. Y sí hay una cuestión que está absolutamente incumplida del 2012, que es el tipo penal de compra-venta de niños y niñas de corta edad con fines adoptivos. Esto ya era, la Corte lo dice en el 2012, la Corte Interamericana, pero Argentina tiene obligaciones del año 2003, desde el protocolo facultativo de venta de niños, que es complementario a la Convención de los Derechos del Niño. Esto está, justamente hemos trabajado mucho con Gustavo Vera en la elaboración de un tipo penal en su momento, de poder llevarlo al Congreso de la Nación, y la verdad que hoy no lo tenemos, y el tipo penal o el proyecto que todavía tiene estado parlamentario, que arrancó en el Senado, es muy defectuoso, a mi entender, porque obviamente contempla un delito, pero un delito de identidad. Seguimos repitiendo lo mismo cuando esto es un delito de trata. Acá hay claramente una captación, una oferta, en un momento hay una entrega, que es la entrega material, y después viene el tema de la legitimación con un título. Primero me dan al chico y después hago el procedimiento de la adopción. Y hay algunos juristas que vienen interpretando que, bueno, que hay como una cuestión, es mejor que los chicos pobres, porque hay que decir las cosas como son. Totalmente. Es mejor que los chicos pobres, creo que lo dijo el senador Romero, me parece, en el debate. Estén con otras familias, porque estas familias biológicas que son pobres, son del campo, son de ciudades pequeñas, de pueblitos, no los pueden tener. Claro, es decir, no lo puede criar, aunque lo ame no lo va a poder criar. Entonces, y esto está dentro de una cultura también jurídica que la verdad que es bastante triste porque viola el interés superior del niño, viola obviamente y aparte la un mercado y favorece negro, un mercado clandestino, muy jugoso para muchos runflas en la compra y venta de niños, ¿no? Claro, donde participan que ahora un montón de actores. Se ha trasladado a la gestación por sustitución. Si tenemos ya investigaciones en la provincia de Córdoba, de fiscales federales que ven cuestiones de explotaciones en la madre gestante. Todos sabemos cómo es el tema casi de la gestación de sustitución, hoy que lo llaman así. Antes, cuando yo era chico, esto se llamaba alquiler de vientre, ¿no? Claro. Que era mucho más claro en la cosificación de la mujer. Sí. Pero hoy le ponen esto de maternidad subrogada, estos eufemismos casi jurídicos para llamar las cosas como no son, ¿no? Sí, para ocultar la cultura del descarte y la cosificación de las personas y autocosificación, inclusive de las propias madres. Ahora bien, la pregunta, Gustavo, es ¿por qué, a pesar de tener esta sanción de la Corte Interamericana, esta exigencia de tipificar el delito, de que el delito está tipificado en muchos países de Latinoamérica, por el Parlamento argentino, bajo distintos gobiernos, pasaron más de 60 proyectos, ¿sí? Todos llegan a la instancia del Senado y en el Senado se mueren todos los sueños de lo justo. O sea, ¿por qué el Senado particularmente, qué presiones hay desde las provincias para que eso no camine? Para que no tengamos ni siquiera una ley defectuosa, no digo ya una ley como corresponde, pero ni siquiera la defectuosa sale. Sí, yo lo voy a decir claro y ya estoy a punto de jubilarme, creo, porque hay un negocio, hay que hacerlo clarísimo, porque hay un negocio, el crimen organizado. La adopción no es mala, no estoy diciendo que la adopción es mala, la gestación por sustitución es mala en sí, son institutos jurídicos, formas. Lo que sucede es que el crimen organizado aprovecha estos institutos jurídicos para acercarse al negocio, y el negocio obviamente está dado. Yo ya soy bastante grande y en el 2006 participamos con otros jueces,
Adriana Carminati, Alejandro Siderio, de la subcomisión de trata de niños y bebés de corta edad. En esa subcomisión que tenía el Consejo Nacional del Menor y la Familia, como se llamaba en esa época, después fue la Secretaría Nacional de la CENAF, participaban todas las provincias. Y las provincias, a partir que nosotros, estaba Zulita Felini también, reconocidos juristas, Juan Carlos Fugareta, cuando empezamos a avanzar en las propuestas que nosotros hacíamos, las provincias no venían más a la segunda reunión, a la tercera reunión, es más, y no daban información. Había en ese momento algunos gobernadores, que algunos todavía están de las provincias del norte, que no facilitaban, y del mismo color político en ese momento partidario que el presidente de la Nación, y que no facilitaban la información. En ese momento teníamos alguna problemática que era ni siquiera, teníamos algunas provincias que ni siquiera registraban los nacimientos inmediatamente cuando nacía un chico. Así que esto siempre ha tenido que ver con el negocio, y el negocio está obviamente en las provincias del norte, donde hay una baja legalidad, una baja intervención a veces de los defensores de menores, hay que decirlo, pero ahora con las tecnologías se ha abierto mucho más. Hoy tenemos estos grupos de mamá del corazón en Facebook, en Instagram, que empiezan a aparecer. Hay una muy buena investigación de una periodista, María Ayuso, y de otra fundación, Aralma, que salió en La Nación, que justamente hablan de esto, cómo las tecnologías y esta conexión, hay alguien que conecta. Acá el tema es el intermediario, porque las mujeres que venden, y hay que decirlo, venden a sus hijos, son pobres, los venden. Ahora, hay alguien que compra, pero acá el negocio lo hacen los intermediarios, entre los cuales hay parteras, hay abogados y abogadas, hubo jueces demostrados, la jueza de Oberá, había un programa que se llamaba, no sé, Telenoche Investiga, hace muchísimos años, estoy hablando de 25 años, como una jueza de Pilar que fue destituida hace 3-4 años. Entonces, hay jueces involucrados y juezas involucradas en esto. Entonces, no estamos mirando al costado, no, lo que estamos mirando es a un negocio que le sirve a un sector político que encubre esto y que evidentemente no permite que haya una ley ni defectuosa como lo decís vos, Gustavo. Sí, evidentemente estamos hablando de un negocio muy importante porque no puede haber tanta presión de las provincias para hacer caer el tratamiento de la ley, y que ni siquiera de manera, aunque sea defectuosa, se pueda sancionar. Ahora quedó durmiendo, o sea, recién se movió un poquito cuando fue la conmoción por el caso Loan. Ahora ni bien se apagaron los flashes del caso Loan, inmediatamente mandaron a dormir la ley. Lo mismo había pasado en el 2020, que le dimos impulso, vos recordarás, la trabajamos con varios jueces, con varios juristas, con varios diputados, y que después finalmente terminó durmiendo en una comisión donde gente del propio partido, ya acá no importan los partidos, evidentemente el negocio debe ser muy, muy grande. Yo voy a tomar ¿Tenemos alguna idea de cifra, de magnitud? No hay cifras. Recién los informes mundiales de trata están reconociendo lo que llaman erróneamente adopciones ilegales. No son adopciones legales porque en realidad las adopciones es una cuestión legal, estas son apropiaciones, pero bueno, el informe mundial de trata lo llama de adopciones ilegales. En algún momento dice que el total sería el 0,3% de todos los casos de trata. Ahora, es mucho, 0,3%. Tenemos algunos números que vienen de la Protex, por ahí, de la cantidad de denuncias que se hacen de ventas de bebés, que han subido muchísimo por año. Ahora, no sé bien la justicia federal qué está haciendo con esto, porque no hay tipo penal, con lo cual les corresponde a la justicia ordinaria, la trasladaron a la justicia ordinaria, y esto en el 2024 llegó a cerca de 22 casos de denuncias, es mucho, porque estamos hablando no de trata de niños en general, estamos hablando de trato de niños como situación de venta y con un eventual destino a la apropiación como hijo, porque digamos, este es otro tema que siempre dicen, bueno, pero esto no es trata, ¿no? Porque acá no hay explotación. Nada más hay supresión de identidad. Claro, entonces dice, esto no es trata, porque en la trata hay una necesidad de una explotación. Pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ramírez Escobar contra Guatemala del 2018, ha dicho, ojo, que la explotación está en la cosificación del niño. Exactamente. En la cosificación del niño, la explotación está ahí.
Y ojo, hay que decir que Argentina fue nuevamente condenado, en el caso María Mariano, ¿no? Que son nombres falsos, ¿no? Justamente un caso de Rosario, donde hubo una inducción, reconoce la Corte, una inducción a que la madre, una jovencita que había sido, obviamente, en su adolescencia había sido abusada, entrega a ese chico que había dado a luz. Así que bueno, hoy Argentina está en una situación muy mala. ¿Y esa condena a la que te referís de qué año es? De hace 2 años. 2 años, bien. 2 años. Por eso, Argentina es una situación muy mala, que no quiere reconocer, los gobiernos que han pasado no quieren reconocer esta situación, y es una traba constante de ver las apropiaciones a través del Instituto de la Adopción, ¿no? Hay como un romanticismo que no es tal porque hay un negocio atrás. Bueno, Gustavo, yo creo que ahora estamos más complicados que antes porque con el libro que les regaló Milei a sus ministros, defendiendo lo indefendible, en parte de alguna manera trata de naturalizar todas estas situaciones de descarte, horror y cosificación de personas y de niños, pero seguramente vamos a volver a instalar el tema ahora que viene el juicio oral respecto al caso Loan. Todavía no hay novedades respecto tampoco al caso Lian. Son situaciones que han puesto como punta del iceberg algo que está existiendo de manera mucho más estructural en Argentina y que es de alguna manera la comercialización de niños y niñas pobres en la Argentina. Una cosa absolutamente horrorosa en la que seguiremos trabajando y pugnando para que exista una ley que tipifique el delito y que se pueda desmantelar toda esta industria oscura, digamos, que lucra con los pibes. Totalmente, la finalidad adoptiva es solamente un puntito de un tramado de comercialización de niños desaparecidos que hoy tenemos un montón. Aparte ahora, imagínate que la trata que está sacando mucho más dividendos con la pederastía, con la pedofilia, etcétera, etcétera. Hoy el comercio de niños y los fines adoptivos es entre comillas fines adoptivos. O sea, hoy es un peligro realmente. ¿Qué hacen con esos niños que se venden desde chiquitos? ¿Qué es lo que ocurre después con ellos, no? Porque no es que hay una garantía de que esto de mamá de corazón es todo chamullo. O sea, por eso está muy bien la definición de la Corte Interamericana respecto a que la sola cosificación del niño es trata, o sea, hay que prever el peor de los escenarios, obviamente. Bueno, te vamos a volver a invitar, te agradecemos mucho que en este verano hayas venido aquí a Radiográfica, al programa Los Datistas, y bueno, ya nos estamos despidiendo, ¿sí? Sí, justo te agarró un día después bombardeo, así que hubo mucho tiempo con el caso Venezuela, pero estos también son casos que a nosotros nos importan mucho y un niño no es una cosa y está muy bien querer formar una familia y también siempre hago yo un llamado a que adopten niños grandes, ¿no? Que también necesitan mucho una familia y si alguien quiere formar una familia, cosificar a un pibe porque lo quiero de tal color de ojo, tal edad, también es un caso sí, pero jodido, además, ¿no? El Estado justamente no hace campañas por la adopción de pibes grandes para mantener el mercado clandestino de venta de niños. El negocio, tal cual. Bueno, esto ha sido Laudatistas, nos estamos yendo hasta el próximo lunes. Como saben, no nos tomamos vacaciones ni un respiro. Donald Trump tampoco se las tomó, parece ser el señor estaba muy ocupado este fin de año, así que nos vamos a volver a encontrar el lunes que viene de 13 a 14 horas, como siempre les decimos, todas las informaciones, comunicados, denuncias, actividades de nuestra organización de Ushuaia a La Quiaca en www.somosalameda.org.ar. Bueno, será entonces hasta el lunes que viene. Gracias. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte